La siguiente clase trata de huesos hioides, mm, también la columna vertebral, pero específicamente vamos a ver algunas vértebras en particular. Tenemos al hueso hioide que está ubicado en la base del cuello. Es un hueso que no se articula directamente con ningún otro hueso. Sí tiene comunicación indirecta con, por ejemplo, con la mandíbula, con la laringe, con el cartílago laringeo, etc. Es un hueso bastante pequeñito en la base del cuello que es móvil, es muy móvil. Presenta un cuerpo, dos cuernos o astas, el asta menor y el asta mayor. Este cuerpo también presenta una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde inferior. Y podemos ver al hueso hioide de frente, podemos identificar el cuerpo con una cresta anterior en la cara anterior del cuerpo, el asta menor y las astas mayores. También existe un- puede haber una unión entre el hueso hioides y la apófisis estiloides. A veces es muy llamativa y puede osificarse y producir algunos trastornos, de los cuales no voy a hablar acá. Vemos aquí en esta imagen tridimensional al hueso hioides. Fíjense ustedes, aquí por delante de la columna y debajo de la mandíbula. Acá podemos identificar el cuerpo, podemos identificar el asta mayor del hueso hioides. Aquí también en esta vista de la base exocraneal podemos identificar el cuerpo del hueso hioides y también a sus astas. El asta en este caso del lado derecho y del lado izquierdo respectivamente. Su relación, fíjense ustedes, con la mandíbula que está ubicada exactamente por debajo y por delante de la columna cervical. En el hueso hioide se van a insertar una serie de músculos. Los músculos que se insertan en el hueso hioides le vamos a llamar más adelante músculos hioideos. Hay músculos que están por arriba y hay músculos que están por debajo. Los músculos que están por arriba, por ejemplo, acá en el cuerpo, en la cara anterior del cuerpo, se inserta el músculo miloioideo, que es un músculo supraioideo. Se inserta también el tendón intermedio del músculo digástrico, también el músculo estiloioideo. También se insertan, por ejemplo, acá en el borde inferior del cuerpo, el músculo esternocleidoideo, también en la base del asta mayor, el músculo homoioideo, el vientre superior o anterior del músculo homoioideo, lo que podemos identificar aquí en esta imagen. La columna vertebral. La columna vertebral también se le conoce como columna raquídea o raquis. Fíjense en un detalle que la columna vertebral está en el medio, ¿verdad? En la línea media, pero ojo que si miramos en una vista lateral, como vemos acá, vamos a observar que está en la parte posterior del tronco. No está en el medio del tronco ni en la parte anterior del tronco. Está en la parte posterior del tronco. Ese es un detalle muy importante. ¿Está en la línea media? Sí, está en la línea media. Pero visto sagitalmente un torso, vemos que está ubicado en la parte posterior. Vemos también que estos huesos que forman la columna vertebral tienen un conducto central que pasa por todas las vértebras, que es el conducto medular, por donde allí va a pasar la médula espinal, en la parte superior, media, como en la parte inferior, y en su extremo inferior va a estar la cola de caballo. Entonces, estos huesos de la columna vertebral lo que hacen es proteger a la médula que está adentro, que es un componente importante del sistema nervioso, junto con el encéfalo. También en la columna vertebral sirve como
apoyo a muchas vísceras, principalmente las vísceras que están ubicadas en el abdomen, también en el tronco. Sirven como base de apoyo. Solamente para aclarar, cuando uno dice víscera, se refiere a un órgano contenido en, en las cavidades corporales, ya sea en la cavidad torácica, en la cavidad abdominal, etcétera. Entonces a esos órganos le llamamos vísceras. La parte de la anatomía que estudia las vísceras se llama esplacnología. Eso solamente a modo general. También un detalle interesante que la columna vertebral ocupa parte del cuello, parte del dorso, la región lumbar y la pelvis. La pelvis, como habíamos visto en las prácticas de anatomía, lo que corresponde a torso. Entonces, sus porciones van a ser exactamente esas, ¿no? Van a haber vértebras en la porción cervical, en la porción dorsal, lumbar y en la pélvica. Pélvica o también llamada sacrocoxigia. Entonces, así van a estar distribuidas estas vértebras. Y van a ser, en cuanto a cantidad, van a ser las siguientes. Por ejemplo, aquí en la columna cervical, en la parte cervical, vamos a tener 7 vértebras cervicales, de las cuales las primeras 2 vértebras son diferentes al resto. Vamos a ver más adelante por qué y en qué se diferencia. Entonces tenemos 7 vértebras cervicales. También por debajo de las cervicales empiezan las vértebras dorsales, que son el número de 12. Son 12 vértebras que también tienen algunas características distintivas. Por debajo tenemos la porción pélvica, que corresponde a la porción sacrocoxigia. Tenemos las vértebras lumbares, que son estas 5 que están en color lila. Son bastante grandes. Fíjense que a medida que vamos bajando, las vértebras se van agrandando cada vez más. Tenemos la porción del hueso sacro y tenemos finalmente el coxis. Hay un detalle interesante aquí. Dijimos que en la porción cervical teníamos 7, en la porción dorsal teníamos 12, en la porción lumbar 5 y en la sacrocoxigia tenemos mm, en total 9 a 10 aproximadamente. Y acá hay que señalar algo importante. Tanto las vértebras cervicales, dorsales, como lumbares son vértebras totalmente independientes unas de otras. Son vértebras separadas unas de otras, unidas por unas articulaciones que vamos a citar más adelante. Pero en la porción sacra y coxigia, acá las vértebras no están separadas como acá arriba, sino que están todas unidas, están fusionadas. Esto también suele ser motivo de discusión a ver, cuando hablamos del número total de vértebras y consideramos los números que tenemos aquí, entonces la suma final nos da 33 a 34 vértebras. Pero si nosotros consideramos que el sacro es una sola vértebra y el coxis es una sola, entonces el número baja a 26. Entonces depende del autor. Nosotros vamos a tomar como un 33 a 34 vértebras como independientes. A las vértebras tanto cervicales, dorsales como lumbares, como son bien separadas y diferenciadas entre sí, le llamamos verdaderas, y a las sacras y coxígeas le llamamos falsas, porque están unidas entre sí. Esa es la única diferencia. También tenemos que ver estos 4 aspectos. Por ejemplo, hay características que son comunes en todas las vértebras. ¿Qué quiere decir esto? Que las vértebras en sí, sea cervical o lumbar o sacra, van a tener algo en común. También vamos a ver que cada vértebra en cada región tiene su particularidad. Una vértebra cervical se diferencia de una dorsal y de una lumbar. Tiene sus diferencias. También hay características particulares de algunas vértebras, como recién les había citado, la primera y la segunda vértebra cervical tienen algunas características muy distintivas. Y finalmente la columna vista en su conjunto. Columna es importante que el odontólogo conozca porque tiene muchísima relación con la postura principalmente de la mandíbula, de la cabeza
en relación con el cuello y todo el eje que realiza el movimiento. Porque un tratamiento ortodóntico que no está basado en un buen diagnóstico podría llegar a provocar alteraciones cervicales, incluso en la articulación temporomandibular, y provocar molestias que a veces son muy difíciles de ubicar su origen. Entonces, la oclusión de las piezas dentarias entre sí en relación con la posición de la mandíbula en la articulación temporomandibular es muy importante porque puede afectar la dinámica de la columna, de toda la columna, pero principalmente la columna cervical. Entonces, de allí la importancia de conocer esto. ¿Cuáles son las características que presentan todas las vértebras? A eso le llamamos vértebra tipo o esquemática. Y van a ser las siguientes. Todas las vértebras, ojo, todas las vértebras van a poseer un cuerpo. Todas las vértebras van a poseer un conducto, un foramen medular. Van a tener toda un pedículo, dos pedículos a cada lado, dos láminas, apófisis transversa, dos apófisis transversa, una apófisis espinosa, superficies articulares. Entonces, estas características vamos a encontrar en todas las vértebras. Acá en este caso, este es un ejemplo de una vértebra dorsal. Entonces, utilizamos como ejemplo a la vértebra dorsal. Acá vemos su cuerpo, vemos acá el conducto medular, vemos la apófisis espinosa, la apófisis transversa, los pedículos y las superficies articulares. Acá vemos, por ejemplo, la articulación entre dos vértebras adyacentes. Fíjense que los cuerpos de las vértebras no están tocándose uno a otro, sino que lo hacen indirectamente a través de un disco de naturaleza fibrocartilaginosa, que es el disco intervertebral. Este disco intervertebral es sumamente importante porque actúa como un amortiguador el- en los distintos movimientos de la columna y en el peso que se ejerce sobre la columna vertebral. Vemos también aquí las apófisis transversas, las apófisis espinosas, vemos a las láminas y a los pedículos, un pedículo superior, un pedículo inferior. Acá este pedículo tiene un borde superior y este pedículo tiene un borde inferior. Y ahí se forma el foramen de conjunción que se llamaba así antiguamente, por donde pasan las ramas de los nervios raquídeos o espinales. Las características propias que presentan las vértebras en cada región. Fíjense, si hacemos una analogía con animales puede resultar más fácil esto. Por ejemplo, en la región cervical, si miramos a la vértebra cervical desde arriba, vamos a ver que tiene una similitud con la cara de un elefante, a una vértebra torácica a dorsal, fíjense, tiene similitud con la cara de una jirafa y una vértebra lumbar con un venado. Esto es una analogía para que resulte más fácil reconocerle a la pieza. Fíjense que el cuerpo de una vértebra cervical es bastante pequeño en comparación con los otros cuerpos. Su apófisis espinosa es ligeramente más gruesa que el resto, pero un poco más corta y está dividida en la punta en dos. También presenta aquí en la apófisis transversa dos orificios, uno a cada lado. Son los orificios del foramen transverso, que no está presente en ninguna de las otras vértebras. Entonces, allí nosotros ya podemos reconocerle a las vértebras individuales. Fíjense también que el foramen, el conducto medular en la vértebra cervical es casi triangular.
Las vértebras cervicales van a presentar estas características. Van a tener un cuerpo que principalmente su eje transverso es ligeramente superior al anteroposterior. Presenta una apófisis transversa con un foramen, el foramen transverso, típico de estas vértebras. Solamente está presente en estas vértebras cervicales. Por acá, por este foramen, van a pasar las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, una de cada lado, la vena vertebral y el nervio vertebral o nervio de François-Franck, su epónimo. También presenta un conducto, un foramen medular casi de forma triangular, un triángulo equilátero. También presenta una apófisis espinosa corta y bifurcada, dividida en dos. También presenta en la parte anterior de la apófisis transversa dos pequeños tubérculos. Aquí se ve uno, forma de gancho. Ahí están. También un tubérculo posterior, una superficie articular. Y fíjense ustedes cómo parece una carita feliz. Entonces, las vértebras cervicales tienen esta característica. Principalmente la sexta vértebra cervical tiene esta forma, ¿verdad? De carita feliz. Las otras a lo mejor no tanto, pero esta sí es muy típica. Las vértebras dorsales también tenemos que su cuerpo es bastante voluminoso, mucho más grande que las vértebras cervicales y fíjense que su eje transversal como anteroposterior es muy similar, son muy similares los ejes. Su conducto medular es casi ovalado, casi redondeado, no tiene forma triangular como en el caso anterior. También presenta un detalle muy interesante que en el vértice de las apófisis transversa presenta unas carillas que son carillas articulares para las costillas, para las tuberosidades de las costillas. Y fíjense, si miramos de costado, el cuerpo también va a presentar dos carillas. Son unas semicarillas articulares correspondientes a las costillas. Entonces, acá van a entrar las cabezas de la costilla y acá la tuberosidad de la costilla en el vértice de la apófisis transversa, de la vértebra dorsal. Acá vemos la vértebra dorsal, su cuerpo. Aquí vemos que por arriba está el disco de la vértebra dorsal. Vemos el foramen casi redondeado. Vemos acá los pedículos a los costados, las láminas, la apófisis espinosa. Y aquí vemos la costilla, la cabeza de la costilla, la tuberosidad de la costilla, articulándose con el cuerpo y con la apófisis transversa de la vértebra dorsal correspondiente. La vértebra lumbar tiene un cuerpo exageradamente grande, mucho más voluminoso que las vértebras dorsales. Su eje transversal es ligeramente superior al anteroposterior. Su foramen medular tiene forma de corazón, no es tan triangular ni tan ovalado, tiende a ser triangular, su apófisis transversa es corta y gruesa, su apófisis espinosa también es corta, es gruesa, tiene unas láminas muy anchas como se ven aquí, unos pedículos gruesos. También presentan unos tubérculos en la apófisis transversa, los tubérculos accesorios y los tubérculos mamilares. Esta es una vértebra dorsal típica. Vean el cuerpo como es enorme en comparación con el resto de la vértebra. Vemos su apófisis transversa como es corta y gruesa. Su apófisis espinosa también es corta y gruesa. Sus apófisis articulares son alargadas, como se ven acá. Mm, Tenemos su pedículo ancho. Y acá vemos la articulación entre las vértebras lumbares. Los cuerpos, acá estaría el disco intervertebral, este es el foramen intervertebral, que es el foramen de conjunción por donde pasan los nervios espinales o raquídeos. Acá tenemos ambas apófisis articulares formando una articulación de tipo artrodial.
Y luego tenemos características propias de algunas vértebras, no de todas específicamente. El atlas, por ejemplo, que es la primera vértebra cervical, tiene una característica única, es que no presenta cuerpo. El atlas no tiene cuerpo. Tiene el cuerpo estaría, aquí sería, estaba formado por este arco, que es el arco del atlas, con una pequeña superficie articular. Su apófisis transversa es corta y ahí se ubica muy llamativamente el foramen transverso. En su arco posterior presenta una apófisis espinosa que es bastante cortita y no presenta cuerpo. También podemos ver desde arriba que presenta una superficie articular que tiene una forma de huella de zapato que se va a articular con el cóndilo del occipital para formar la articulación occipito-atloidea o atlantoaxoidea. Em, También vemos que eh, aquí la flechita está indicando que la arteria vertebral, ¿verdad? Cuando pasa por este foramen transverso, en esta primera vértebra cervical o atlas, pasa por el costado, por atrás de la superficie articular y deja una especie de canaleta por donde pasa la arteria vertebral. Este es el visto de costado. Se identifica perfectamente el foramen transverso, la apófisis espinosa que es corta. Acá vemos la silueta de lo que sería la arteria vertebral que pasa por estos forámenes de conjunción y también el canal transverso que se veía en la parte superior. La segunda vértebra cervical, el axis, presenta un cuerpo muy característico, un cuerpo que tiene una elevación hacia arriba, que es el diente del axis o de la segunda vértebra cervical, también llamada apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides es la que le va a formar el cuerpo al atlas. Acuérdense que el atlas no tenía cuerpo. Entonces, esta prolongación hacia arriba de la segunda vértebra cervical le forma el cuerpo a la vértebra, a la primera vértebra cervical. También tenemos que su apófisis transversa es cortita, igual que la primera. Su apófisis, su foramen transverso también está presente allí. Este es el atlas, perdón, este es el axis. Acá su cuerpo con el diente de la segunda vértebra cervical. Vemos que su apófisis espinosa acá sí ya está bien marcada. En la mayoría de los casos es bífida, como se ve acá, está bifurcada, es bituberculosa. Su foramen transverso ya está un poquitito más casi horizontalizado y se notan muy bien las superficies articulares. Esto se va a articular con la superficie inferior articular del atlas. Acá vemos el atlas sin cuerpo prácticamente con su arco anterior y el diente del axis que va a formar ese cuerpo que el atlas no tiene. Vemos también su apófisis espinosa acá bien diferenciada, bituberculosa, ligeramente más alargada. Y aquí se ve desde arriba. Este es el arco anterior del atlas, este es el diente del axis de la segunda vértebra cervical. Existe un ligamento, el ligamento transverso que le forma un tope posterior a este diente del axis. Y por detrás está el conducto medular. Acá bien vemos al foramen transverso con la arteria vertebral y también vemos el surco transversal para la arteria vertebral en este arco posterior del, del atlas y los ligamentos alares del diente del axis. También podemos observar en una vista posterior. Acá vemos al occipital, vemos al atlas, la primera vértebra cervical y al axis. Fíjense cómo en la primera vértebra cervical su apófisis espinosa apenas se nota y a partir de la segunda vértebra cervical ya se ve una bifurcación, dos tubérculos en el vértice de la apófisis espinosa.
Acá también se puede ver la arteria vertebral que está atravesando los foramentos transversos, llegando hasta el foramen transverso de la primera vértebra cervical, dobla hacia adentro y ahí deja una canaleta en el hueso, en el látex. También tenemos a la sexta vértebra cervical, que es muy parecida a sus demás hermanas, digámosle así, ¿verdad? Pero tiene una característica particular que el tubérculo articular de la sexta vértebra cervical es mucho más prominente y se denomina tubérculo carotídeo, antiguamente denominado tubérculo de Chassaignac. Es un punto de referencia para ubicar a la arteria carótida. Acá vemos los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Fíjense, esta es la arteria vertebral, está pasando por todos los forámenes de las vértebras cervicales. Fíjense, aquí tenemos la primera vértebra cervical o atlas, el axis, la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. Miren qué ocurre acá con la séptima vértebra cervical. Fíjense ustedes que acá la arteria vertebral está por fuera de la apófisis transversa. Ese también es un detalle importante. La séptima vértebra cervical, la séptima vértebra cervical, vamos a contar de nuevo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical, que está aquí. Presenta una apófisis eh, espinosa bastante superficial y a veces se nota como una bolita en la base del cuello. Y esa característica le vuelve a esta vértebra o le da el nombre de vértebra prominente. Séptima vértebra cervical. Después tenemos la primera y la décima vértebra dorsales. Estamos en la porción dorsal. La primera vértebra dorsal se parece muchísimo a las vértebras cervicales. Su cuerpo sí es más grande y se diferencia porque su apófisis transversa acá ya no presenta foramen transverso. Y en el cuerpo vamos a encontrar las carillas articulares en este caso sería para la primera costilla, para la primera costilla, en semicarilla para la primera costilla y para la segunda costilla acá abajo que está mostrando la flechita. Y también para la tuberosidad de la costilla en el vértice de la apófisis transversa. Esto es lo que sería la primera vértebra dorsal. Y fíjense ustedes, la décima vértebra dorsal eh, ya se va pareciendo un poquitito más a la vértebra lumbar. Fíjense la diferencia que tiene entre la primera y la décima dorsal. En esta en esta décima dorsal, acá no hay semicarilla para la décima costilla. En esta parte inferior, solamente acá arriba. Y sí está presente para la tuberosidad de la costilla. También tenemos la undécima y duodécima vértebras dorsales que ya son prácticamente, son morfológicamente, son casi ya son vértebras lumbares. Fíjense cómo su cuerpo se va ensanchando más, se va volviendo más alto. Su apófisis espinosa se va acortando y se hace más gruesa. Fíjense en ese detalle. También otro detalle importante, la vértebra dorsal número 12 no tiene las carillas articulares en la apófisis transversa, ya no tiene, como sí tienen las otras. Y acá presenta la carilla para la undécima y duodécima costilla. Luego pasamos a la quinta vértebra lumbar. La quinta vértebra lumbar es la última vértebra lumbar. Acá tiene una característica particular, es que el borde superior y el borde inferior del cuerpo no son tan paralelos entre sí. Una ligera convergencia hacia la parte posterior, que es muy ligera.
Esa es entonces la quinta vértebra lumbar, la que ya después va a articularse con el sacro, sería con la primera vértebra sacra. Finalmente tenemos el sacro, que es una pieza única, pero formado por cinco, vamos a decirle, vértebras que están todas fusionadas entre sí. Su cuerpo es ancho, bastante ancho en sentido transversal, más que en el anteroposterior. Y al unirse todas estas vértebras dejan estos forámenes o estos hiatos por donde pasan las ramas de los nervios espinales o raquídeos. Vemos también que en la parte lateral presenta una superficie articular para los huesos coxales. La parte superior es lo que se conoce como promontorio. Sus apófisis espinales son muy cortas, ¿ah? No se distinguen muy bien. Visto desde arriba, su promontorio del cuerpo es su eje antero-posterior es menor que el transversal. Su conducto medular es casi triangular, muy parecido a lo que sería en la región cervical. Presenta también dos alas, las alas del sacro, etc. Su conducto medular, fíjense ustedes, es bastante ancho y los orificios por donde salen las ramas de los nervios raquídeos son también bastante más voluminosos. Fíjense cómo están unidos estas vértebras, no hay una separación física. Otro detalle es que su conducto medular tiene forma de embudo. Fíjense acá arriba es más ancho que en la parte inferior. Finalmente tenemos el coxis. mm, El coxis, que es un hueso muy pequeño que también está formado por fusión de 3 a 5 vértebras aproximadamente en la parte terminal de la columna cervical. Acá ya nosotros no tenemos conducto medular. Cuando miramos a la columna vertebral en su conjunto, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, tiene una longitud. No porque la persona tenga 2 metros o tenga 50 centímetros, su columna va a ser más pequeña o más larga. La longitud de la columna permanece constante en un rango entre 73 a 75 centímetros. Tiene también un diámetro transversal que le llamamos anchura y un diámetro anteroposterior que sería el grosor. Miren este detalle. Si miramos de costado, la columna vertebral tiene una serie de curvas. Fíjense, tiene curvaturas anteroposteriores, pero también tiene curvaturas laterales que vamos a ver después en otra imagen. Acá, por ejemplo, estamos dividiendo en la región cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxígea. Miren este detalle. En la porción cervical, la columna tiene una curvatura de convexidad anterior y concavidad posterior. En la región dorsal, la concavidad es anterior y la convexidad es posterior. En la columna lumbar, nuevamente la convexidad vuelve a ser anterior. Miren estos detalles, ¿verdad? Entonces, estas son las curvaturas que va a presentar. Lo que tenemos que saber muy bien es la curvatura que está acá en la región cervical. Una convexidad anterior y una concavidad posterior. Esto es muy importante cuando se miran las radiografías, por ejemplo, de cabeza o de columna, para ver si está en su posición natural. Mm, si miramos de frente, la columna vertebral es casi recta. Tiene ligeras curvaturas casi imperceptibles de manera lateral, pero normalmente tiene que ser casi recta. Acá vemos las curvaturas cuando la vemos de costado, la convexidad anterior de la columna cervical, también la convexidad anterior de la columna lumbar. Vemos la columna cervical vista de frente, con todas sus vértebras en las regiones correspondientes. También mediante las imágenes podemos detectar la ligera convexidad de la columna cervical. Podemos identificar, por ejemplo, los cuerpos de las vértebras, las apófisis transversas. Eh, Acá estarían los discos intervertebrales, en este caso de la región cervical.
También se puede identificar fácilmente los cuerpos, por ejemplo, de las vértebras dorsales o lumbares. Y en imágenes un poco más avanzadas de tomografía se puede ver cómo las columnas de las personas bajas o altas, ¿verdad?, se mantiene en un rango más o menos constante. En una tomografía helicoidal de frente se puede observar la mm, las ligeras curvaturas que presenta la columna vertebral. Aquí podemos observar los cuerpos de las vértebras lumbares. Vemos la articulación con el promontorio del sacro y vemos también al coxis. Acá vemos en una vista lateral, vemos la ligera convexidad anterior de las vértebras lumbares. Identificamos bien los cuerpos, se puede ver la apófisis espinosa, la apófisis transversa, se puede ver el pedículo, el foramen de conjunción, etc. Hay algunas alteraciones que puede sufrir la columna, por ejemplo, desviaciones. Cuando hay una desviación así grosera de la columna, eso tiene un nombre y se llama escoliosis. Entonces, cuando la columna está inclinada hacia uno u otro lado, fuera de su eje central, se llama escoliosis. Y esto se puede identificar mirando de atrás la persona como un hombro está más caído que el otro y la cadera está más levantada. Entonces, eso nos indica que hay una deformación de la columna vertebral que no es normal, que no debería estar ahí. También en la columna eh, puede sufrir, por ejemplo, una curvatura de la porción lumbar y parece que la columna se va hacia atrás, se inclina hacia atrás. Hay una concavidad exagerada y a esto se le conoce como lordosis. ¿Verdad? Esta sería la postura normal de la columna, pero hay veces en que la concavidad de la porción lumbar es muy exagerada y parece que la columna va hacia atrás. Esto, por ejemplo, desequilibra toda la postura del cuerpo. Y también puede ocurrir que en la región cervical hay una convexidad muy exagerada que recibe el nombre de cifosis. Entonces tenemos las tres principales alteraciones que puede sufrir la columna. La escoliosis, la lordosis en la porción lumbar y, por ejemplo, la cifosis en la región cervical. También el disco fibrocartilaginoso interpuesto entre los cuerpos de las vértebras adyacentes puede sufrir un exceso de carga y puede provocar una protrusión del núcleo pulposo, por ejemplo, del disco, y esto comprimir a los nervios raquídeos o espinales que están saliendo por el foramen intervertebral de conjunción, provocando así alteraciones en la sensibilidad o la motricidad dependiendo del tipo de nervio. Esto es lo que provoca la famosa hernia de disco. Puede producir compresión, como se ve acá, una protrusión de ese disco en el canal medular o también puede ser en la salida del nervio raquídeo correspondiente, provocando su compresión y diversas alteraciones de la sensibilidad, motricidad, etc. O de ambos tipos. Entonces, desde el punto de vista de la anatomía aplicada, los médicos generalmente utilizan la anestesia raquídea para insensibilizar toda la parte inferior, sea del tronco y también del miembro inferior, para realizar procedimientos como por ejemplo cesárea o algún otro procedimiento que se requiera de ese tipo de anestesia. Para eso se introduce entre, entre los discos, entre las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, se introduce el líquido anestésico. Ahí estamos viendo cómo se realiza el procedimiento entre L2 y L3 aproximadamente, variable, depende de la técnica que utilice el anestesiólogo para hacer el bloqueo de estos nervios, ya sea para hacer una cesárea o, por ejemplo, en caso de fracturas de los miembros inferiores también se realiza este tipo o de otro tipo de procedimientos en esta zona del cuerpo.